Hola amigo de Perú 21, yo soy Mijail Palacios y hoy voy a conversar con el precandidato presidencial Rafael Belaúnde, que fue noticia en esta semana, en estos días, por el atentado del cual fue víctima y del que se ha hablado bastante, ¿no? Rafael, gracias por estar en Perú 21. Mijael, muchas gracias por la invitación. Eh, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo siente estos días después de lo que pasó, los balazos que una moto de pronto pasó y cómo se siente? Bueno, cansado, ¿no? Ha sido un periplo emocional, ¿no? De tensión, de estrés, de incertidumbre. Eh, no es algo, pues, con lo que uno está habituado, ¿no? Y después han sido las diligencias, ha sido, pues, una cuestión intensa, ¿no? ¿Siente que ha vuelto a vivir de alguna forma? No, no lo siento, no, yo lo que sentí en el momento mismo del incidente o del atentado, el intento de asalto, lo que haya sido, fue ira, realmente, ¿no? Más ¿Por qué? de, de- de- Porque de- podría de ser indignación, miedo, ¿no? más bien la sensación, ¿no? No fue una sensación de indignación, de abuso, de sentirme atropellado injustamente. Un- sí tuve un impulso más así que de... Después, lógicamente, ¿no? El miedo, la inseguridad, ya cuando pasó, ¿no? Ya se fueron, van a volver, hay más. Esa ira es la que lo conduce a, digamos, a agarrar el arma y un poco responder. Sí, bueno, yo cuando vi que una persona armada bajaba de la moto, yo saqué mi arma, ¿no? Yo no sé si él ha disparado porque me ha visto armado. Cuando me han disparado, yo he disparado, ¿no? El, digamos, si alguien me apunta un arma y yo estoy armado, yo lo voy a disparar. Porque es complejo, ¿no? Estar en esa circunstancia, probablemente hasta alguien se bloquea y teniendo un arma ni siquiera la usa y simplemente se protege Lo, ante el lo, lo, ataque, agarrar el arma, saber reaccionar y eso, y que no regresen. lo que ocurre es que si uno va, digamos, ir armado es una decisión personal, ¿no? Ok. Si uno adopta esa política, yo hace 25 años tengo licencia para portar armas de fuego, porto regularmente un arma de ¿Por qué fuego. hace 25 años? Desde el año 2000 que Ujú. empecé a viajar mucho por el Perú, viajando mucho de noche, por como ha ido incrementándose Solo, la... No, y en general yo creo en el derecho de las personas a la defensa personal. ujú, Es decir, yo creo que está bien la policía, está bien que el Estado garantice el orden público, pero yo creo que también los individuos, si tomamos esa decisión, tenemos que también hacernos cargo de nuestra propia seguridad. claro. Entonces yo creo en el derecho al uso de arma de fuego y el derecho a la defensa personal. Y ese es filosóficamente, digamos, esa es mi posición. Siempre he portado arma y trato de ensayar, ya sea en el polígono o ya sea en algunos descampados rurales que tenemos en algunos sitios. Porque antes ya has Siempre sido víctima también de un tuve ataque. en el 2008 un incidente haciendo un viaje muy tarde, que me pusieron piedras en el camino y Ya, ¿en eh, dónde? eh, pasé rumbo a Cerro Pasco. Fue hace muchísimos años, en el 2008. Ok. Y bueno, avancé hasta donde llegó el carro y felizmente tenía mi arma y hice unos disparos y en fin, no pasó ¿Le dispararon también? no, 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 Ujú. no, no, nunca he tenido un intercambio así de disparos como ahora, ¿no? Claro. Ahora, ese día, ¿qué hora era en el momento en el que ocurrió Debe haber sido entre las 7:30, 8 de la mañana, Usted porque salía al terreno, digamos. yo tengo por costumbre ir a ver los proyectos muy temprano en la mañana, Ujú. ¿no? Y a mí me gusta levantarme muy temprano, salgo, me levanto a las 4:30 para las 5 estar en camino. Y lo que hago es ver el avance de los días previos, a veces me quedo a esperar a que llegue el contratista, ver
¿Qué estaba evaluando en ese momento? Estamos haciendo, este es un proyecto que está recién comenzando, ¿no? Entonces estamos viendo el tema del movimiento de tierras, vamos con una motoniveladora y después una compactadora empezar a atizar y estaquear los lotes. Esto es un proyecto que para casas de playa, entonces viene el verano, me interesa que el proyecto esté lo más avanzado posible para la temporada de verano, que es cuando esperábamos, en fin, espero que este incidente en eso no nos afecte tanto, pero... ¿Es una zona de invasión? ¿Es una zona donde hay estos traficantes de terrenos? El tráfico de terrenos se da por lo general en terrenos que no tienen título, ¿no? Acá el terreno está inscrito en registros públicos, no tiene ninguna disputa, no tenemos ningún conflicto por la propiedad, ¿no? Claro. Pero, ¿y entonces? Yo estaba yendo a inspeccionar y después me estaba yendo, como el terreno es un terreno amplio de 8 hectáreas, yo le hice poner en el extremo sur una salida, porque si no implicaba ir al portón que está en el extremo norte. Ok, y el portón del extremo norte es la puerta principal, digamos, ¿no? Okay. Ahora, con el proyecto nuevo, habrá un nuevo ingreso, ¿no? Del Claro. diseño arquitectónico hay un nuevo ingreso que está por el medio del proyecto. Pero yo quería ver unas obras que está haciendo la municipalidad con el Ministerio de Vivienda. Están haciendo unos trabajos de desagüe Claro. al sur de donde yo estoy, ¿no? Al sureste. Y eso para nosotros es importante porque mientras más cerca está el desagüe... Claro, ¿no? claro. Entonces quería ir a ver eso y saliendo de la propiedad ahí es donde hemos tenido... ¿Por el extremo norte o sur estaba saliendo? Por el sur. Por el sur, Sí, ok. y saliendo ahí... Que es algo así como la puerta trasera, porque la puerta principal es la que está en norte. Sí, ¿correcto? Tenemos una trocha que atraviesa la propiedad y saliendo por ahí a ver estas obras, ¿no? Ya, salía y aparecieron las motos. No, una moto. Una moto. Una moto. Y en tránsito le dispararon. No, se plantó a la mitad. Y usted paró. Es que yo estaba recién, yo me Iba a acababa de arrancar. la camioneta, no, el carro estaba prendido y acaba de poner drive, solo que es un terreno muy irregular, lleno de vegetación, entonces el carro avanza muy despacito por ahí, ¿no? Ya. Y en ese momento aparece la moto y hace los disparos. El piloto estaba ya casi pasándose la entrada, o sea, al que vi bien yo fue el que estaba sentado detrás, ¿no? Ujú. Que es el que tenía un arma, el que se estaba bajando, y en ese momento yo solamente atiné a virar el carro hacia la izquierda y agacharme y abrir la puerta del piloto para salir del carro lo más rápido. Y en ese momento es que hacen los disparos. Ellos me han disparado y yo después en el marco desde el marco de la ventana que estaba baja he disparado. Quizá algún primer tiro ha sido entre la puerta y el chasis y el carro mismo, pero principalmente ha sido a través del marco de la ventana. Claro. ¿Ellos se fueron nomás o intentaron? No vi, pues, porque yo me he quedado... Porque, digamos, si alguien quería ensañarse con usted, hubiesen parado, se hubiesen bajado y se acercaban y seguían Claro, yo disparando. creo que ya con los disparos míos también ya la Ok. situación cambió, ¿no? No creo que ellos hayan esperado que yo iba a estar armado. ¿Cuál cree que haya sido la intención de esos disparos? No, yo creo que puede ser un intento de robo en mi camioneta, puede ser algo vinculado. En fin, el tema de la construcción es un tema complejo ahora, ¿no? Hemos tenido en algunos proyectos problemas de seguridad en el pasado, hemos tenido ¿Lo invasiones. habían amenazado antes? No a mí directamente, ¿no? Pero sí a vendedores, a una administradora. ¿Por este proyecto actual? No, por otros otros. proyectos, ¿no? Dígale al propietario que tiene que pagar, ¿no? En otras zonas. En otras zonas Ok. hemos tenido un lamentable hecho el año pasado en una disputa entre mafias en los sindicatos que mataron a un maestro de obra, por ejemplo. Ya. No mío, del contratista de una de las obras. Hemos tenido una invasión, la repelimos, una parte no pudimos desalojarla. Tenemos un proceso de desalojo en curso ahí que ya me parece que hemos ganado. Entonces, en general es un rubro pues que tiene... Es un rubro complejo. pero, sí, sí, sí. digamos... Pero justo a usted, es decir, lo pudieron haber amenazado a otra persona, en fin, al que vigila el lugar o administra, en fin. Pero justo lo agarran a usted y de temprano, ¿no? O sea,
Sí, Da como la sensación que lo habrían estado esperando, ¿no? No lo bueno, sé. lo que pasa es que hay una seguidilla de cosas que es muy fácil caer en la paranoia o en la especulación, ¿no? Pero la semana pasada, por ejemplo, a mí me hackearon el celular, Ajá, ya. ¿no? Y lo he tenido varios días en un laboratorio forense para determinar de qué manera han vulnerado el sistema de seguridad del teléfono, porque tomaron control Ya. de mi ¿Y celular, ¿no? cuál fue el resultado? Bueno, en esas andamos todavía, ¿no? Ya. Para determinar, pero ha sido uno de estos virus, no sé si un troyano o alguno de estos, ¿no? Ya. Podría ser. De repente hacían determinado mi ubicación. Yo el día anterior también había estado en este mismo terreno. Voy regularmente. eh, Ahora, después que usted responde, después que está agachado, la moto, bueno, se va. ¿Qué hace inmediatamente? ¿Sale por esa misma puerta? ¿Se va no, para otro no, me ha lado? arrastrado de regreso al carro, que el carro estaba encendido. O sea, llegó a salir del auto, ¿correcto? Justo abriendo la puerta en el piso ahí, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Ya, ¿y de ahí qué hizo? ¿Se arrastró, volvió al carro? Volvió al carro muy comprimido, digamos, hacia el asiento del conductor, y que estaba todo lleno de vidrios. Puse retro, primero con la mano he tratado O sea, sin levantar la cabeza. sin levantar la Ya, cabeza, he retrocedido un poco y después ya me he incorporado. Al comienzo, bueno, tus oídos pues zumban intensamente, estás un poco desorientado, ¿no? ujú. Ya después, ya me quedó claro que el incidente había pasado, ¿no? O sea, sin levantar la cabeza es que intenta prender el No, auto, el auto siempre estuvo prendido. siempre estuvo prendido. Sí. Entonces retroceder un Entonces poco. retrocedí con la mano primero, he tratado Ya, ¿no? eso es casi de película, ¿no? No, y después ya me he ido incorporando Ajá. y me he sentado en el carro, ¿no? Y he empezado a retroceder. ¿Y de ahí qué hizo? ¿Para dónde fue? ¿Cómo es que sale el lugar? ¿Qué hace No, inmediatamente? ya después cuando me di cuenta que ya no había, pues, Peligro, digamos. sí, me he sentado, me he dado la vuelta y me he ido hacia esta propiedad tiene una casa central, Ok. me he estacionado ahí, me he lavado la cara, antes de eso llamé a un abogado, ¿Y la foto, la famosa foto, le en qué mandé se la hizo? foto, le expliqué lo que había pasado y le mandé una foto del parabrisas y una foto mía. ¿A quién se la mandó? No, prefiero esa parte Ok. no revelarla, pero se la mandé, digamos, para explicar lo que me había ocurrido, ¿no? No es que me he tomado un selfie y lo he compartido en mis redes sociales, Porque ¿no? eso es lo que ha despertado la Sí, suspicacia, sí, ¿no? sí. Yo no he publicado las fotos ni las he puesto en mis redes ni nada, ¿no? Yo lo que he hecho es explicar lo que me había pasado y para que la persona con la que hablaba vea la gravedad de la situación es que le mandé esas fotos, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cuál ha sido el camino para que esas fotos se hagan públicas? No tengo idea, ¿no? Yo he estado ya en ese momento pues con la mente en otra cosa, ¿no? Claro. ¿Qué responder ante esas suspicacias? Y quienes dicen, como ha pasado antes, también generó suspicacias en su momento, igual también uno lo puede creer o dudar, en fin, Trump, López Aliaga, ¿no? Casos anteriores. ¿Qué responder a esas suspicacias? Ya uno a veces nunca sabe, ¿no? ¿Qué responder a eso? No, cada uno pues es libre de creer o no creer lo que le parezca, ¿no? Yo justamente he tratado de no asociar esto con el tema político. Cuando he hecho mi conferencia de prensa he ordenado Ujú. sacar todo tipo de símbolo político, Correcto. nombre del partido, cualquier cosa alusiva a la política, porque creo que sería muy lamentable que se contamine el proceso electoral, ¿no? Entonces yo creo que si este es un hecho de inseguridad ciudadana, debería de circunscribirse en eso y no asociarlo a la política. Eh, yo he llamado a la Dirección de Investigación Criminal de Cañete Ujú. para que vengan de ahí. Yo no he llamado al ministro, no he hecho digamos, en el entorno ya más político se ha generado un barullo, ¿no? Claro.
Yo he querido conducir esto por los canales no solo regulares, sino reservados, porque también estos al final de cuentas son un negocio del que yo vivo, ¿no? Y Claro, tampoco que tengo lo afecta también interés un en poco. afectarlo, ¿no? Claro, si va a alquilar esa zona, se complica un poco el No, asunto porque, entonces no me interesa esa mala publicidad tampoco, ¿no? Y después, bueno, primero decían que no habían casquillos, ¿no? Que era todo un montaje, que no habían casquillos. Están los casquillos, ya los casquillos ya les hicieron las pruebas balísticas, ya homologaron que efectivamente han sido percutados por mi arma y encontraron casquillos del arma del agresor, han encontrado una bala incrustada en el capó de la camioneta. el tema de la Gillette también es lo que generó su El tema de explicación, la ¿no? Gillette, el, el- como después del incidente yo me puse a buscar mi licencia para portar armas y la tarjeta de propiedad, empecé a sacar un montón de cosas, y esa es una Gillette. Claro, ya al final es una intimidad, ¿no? Pero yo me afeito los pelos del cuello y de la espalda y como voy al barbero para eso, me gusta llevar mi gilet y no usar la que tienen ahí, ¿no? Es un tema... Y ahí está en el carro ahora, la gilet, la caja está ahí. Claro, claro. Es una... Pero, digamos, yo no he tenido ningún corte, ¿no? Yo lo que he tenido son unos raspones muy menores Sí, 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 y, correcto. y la sangre en mi camisa se explica por eso. No es que tenga cortes en el brazo ni nada. Eso fue otro motivo de especulación. A la camisa le han hecho pruebas, han recortado un pedazo, se lo han llevado, me han hecho un hisopado en la boca para ver que efectivamente esa sangre es mía. Eh, pero digamos, no es que yo tengo cortes producto de una navaja, Claro, ¿no? claro. Lo que hay es básicamente son los 4 impactos de bala en la camioneta, unos rasguños que ha sido con el vidrio comprimido en el asiento, pero no tengo ningún corte. Correcto. Entonces, Y después que llega a esta casa que está ahí en medio del terreno, ¿se va hacia dónde? ¿Qué decide hacer inmediatamente? ¿O se queda no, ahí? me puso en contacto con la Dirección de Investigación Criminal Ujú. de Cañete y el coronel Porras, a quien agradezco, bueno, su diligencia y todo, mandó Vinieron a un mientras equipo, usted sí. seguía ahí. No salió del terreno, digo. No, no, ya no he salido hasta el final del día, me quedo ahí, ¿no? Mm, claro, claro. Mm, al día siguiente, me parece, era cumpleaños de su esposa. Sí, 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 sí. Bueno, si, digamos, de alguna forma quien pueda dudar de su testimonio, complicado hacer una escena así antes del día de la esposa, ¿no? No, ¿Qué le dijo su no, esposa? bueno, todos preocupados, ¿no? Ha sido un momento, pues, de zozobra, increíble, ¿no? O sea, es una cosa, pero surrealista, ¿no? Mm, ¿Sí? claro, claro. Pero ¿y qué Eh, le dice pe- ella? lo que ocurre es que la inseguridad en el Perú afecta, pues, a todos, ¿no? Al bodeguero. ¿Quiénes son las principales víctimas de esto? El bodeguero, el transportista, el panadero, el ambulante. Entonces, hoy en la mañana han baleado a una persona también de una ladrillera. Sí, acá había una connotación mediática por el tema de la candidatura, ¿no? Lógico, claro. Pero este Vía Crucis lo viven miles de peruanos todos los días. Entonces, en estricto no es que sea un evento inusual. Es lamentablemente un evento que se ha convertido cada vez más común en el Perú. Y yo creo, bueno, que no se puede normalizar, y porque no creo que se pueda normalizar es que yo siempre tengo mi arma conmigo. Esa acción de tener el arma, de reaccionar, de no quedarse, digamos, paralizado tal vez, es una señal de cómo usted procede en la vida. Es decir, eh, así se gobierna, por ejemplo, un país, no paralizándose, respondiendo, tener cierta serenidad en medio de todo. Esos son elementos que podrían dar No, señales
qué características positivas tendría que tener un... Yo creo que uno en la vida tiene que resistirse a jugar el papel o que le toque el papel de víctima, ¿no? Yo en este incidente, yo lo que sentí fue una impotencia, indignación, ira, si quieres, y no iba a dejar que ser la víctima de esto, ¿no? Pero se jugó la vida esto, Rafael. Bueno, realmente en ese momento quizás no lo ponderas así, ¿no? Yo A tuve veces nos una dicen... urgencia de defenderme, ¿no? Y decir felizmente, en ese momento mi gran preocupación es que sabía que tenía pocas balas en mi pocas caserina, sí. Porque hay quienes nos dicen, oye, ante un robo, déjate robar, Sí, no reacciones, bueno, sí, que se lleven tus cosas esa es una y posibilidad salva también, tu vida. ¿no? Y usted no hizo eso del manual, No es una digamos. filosofía que yo comparta. Ujú. Yo creo que uno tiene que defender su propiedad. ¿Por qué sacó el arma hace 25 años? ¿Por alguna razón en particular? También un intento de asalto, Ok. sí. ¿Y fue delicado? No fue como esto. Mm. Fue uno de los disparos más disuasivos que otra cosa. Y eso que hace 25 años no era... no 25 estaba- años no, en el 2008. Yo 2008. hace 25 años tengo mi licencia y porto armas, ¿no? Claro, a eso me refiero. En ese Sí. momento, ¿por qué porta arma? Yo creo en el derecho de las personas a la ¿Pero le defensa pasó algo en personal. particular? No, pero decidí en un momento que dije, quiero tener un arma para defensa personal. Me acuerdo, me compré un revólver y después he tenido, bueno, infinidad de armas, ¿no? En el transcurso del tiempo, y ahora la ley te faculta tener 2 armas de puño, ¿no? De empuñadura, y tengo 2 pistolas. Tengo la Glock, que es una Glock calibre 45, que es la que está ahora en criminalística, y tengo otra arma, una Beretta. Una que carga siempre, La Glock es la que cargo regularmente, claro. y la otra es la que uso más para hacer práctica de tiro. ¿Este incidente, Rafael, lo hace dudar de continuar en la política? No, que para nada, no. Porque, No, es que lo que pasa es que al final se reduce a la filosofía con la que uno enfrenta la vida. Nosotros tenemos que trabajar para tener nuestras cosas, para prosperar, y nadie tiene derecho a venir a quitarte tus cosas. Entonces, si alguien quiere asaltarte, quiere robarte, quiere agredirte sin justificación, me parece que uno no puede dejar que eso pase. pero Entonces, hemos visto casos como en Colombia, donde a candidatos y estos los han asesinado. No piensen eso no lo hace dudar de la política. de ingresar a la política. Yo deduzco que estas elecciones que se vienen, si bien este es un hecho de inseguridad probablemente, no lo sabemos, pero eso de alguna forma se va a trasladar a la política. Me Pero da bueno, la eso es un impresión. riesgo. Toda actividad humana conlleva un riesgo, ¿no? Más peligroso que ser político hoy es ser bodeguero, tener una bodega, tener un puesto ambulante. Eso es más peligroso. Ahí te extorsionan y te asesinan, ¿no? Entonces, ser político es seguramente una de las actividades más seguras del Perú. Entonces, si uno quiere hacer política, hay un riesgo inherente, evidente. Pero lo tienes que internalizar, asumir y aceptar. Porque al final de cuentas lo permanente es el Perú, y si uno quiere trabajar por el futuro del Perú, bueno, pues siempre van a haber riesgos asociados a eso, ¿no? Pero no son ni remotamente parecidos a los riesgos que corre el dueño de un restaurante, el dueño de una bodega, el dueño de una panadería, que tienen que lidiar día a día con la extorsión. Su esposa quizás le ha dicho, Rafael, mejor piénsalo, No. porque Lo que hay que hacer es usted tiene tomar. familia con chicos pequeños, Sí, ¿no? Es bueno, complejo. estamos viendo, eso es evidentemente, por mi esposa y mis hijos, sobre todo es lo que más me preocupa. Ellos hay que ver que tengan toda la seguridad del caso, ¿no? Debería redoblarse la seguridad. Entiendo que los candidatos tienen seguridad, les asignan seguridad. Creo que a partir del 23 de diciembre, ¿no? ¿Y eso debería redoblarse? O sea, debería ser como más... Lo que pasa es que también que los políticos
Es decir, ¿cuánta gente es víctima de extorsión en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que si hay un protocolo para a partir del 23 darle seguridad a los candidatos, me parece que eso está bien, pero yo no voy a pedir nada excepcional, nada adicional, nada anticipado. De mi seguridad fundamentalmente me voy a encargar yo y el equipo que vamos a constituir en la campaña, ¿no? Y usted normalmente no ha tenido guardaespaldas, No, personas de seguridad. Su arma y usted. Y encima sí, viaja solo, me parece, ¿no? no, a veces viajo acompañado, a veces viajo solo, a veces viajo con mis 2 pistolas también. Mm, Eh, eh, lo que ocurre es que si voy a salir muy temprano, no quiero pues molestar a nadie, ¿no? claro. Cuando viajo un poco más tarde, tengo un asistente que me acompaña y viajamos los dos y él es por lo general el que maneja, o sea que de repente, bueno, hubiese corrido una suerte distinta, ¿no? ¿Cómo estima que van a ser las elecciones de Bueno, 2026? ¿Esto puede ser un yo reflejo de creo eso? que lo lógico, y por eso he sido muy cauto en no asociar esto con la política. No podemos contaminar este proceso electoral. Este tiene que ser un proceso electoral que ya va a ser muy ruidoso por la cantidad de candidaturas que hay, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo porque sea una campaña pacífica, que no se vulnere la integridad de la elección, eh, y que el Perú pueda encontrar después de muchos años un periodo de paz y de crecimiento, ¿no? Esa sería mi Claro, reflexión. claro. No, la inseguridad que vemos en las calles Pero no estima que vaya a pasar yo creo a que ajustes de cuentas entre bueno, yo candidatos, creo que que sería una locura, ¿no? yo no creo que por ese lado, pero yo sí creo que hay una amenaza muy real a partir de la minería criminal, ¿no? Yo creo que haber extendido impunemente un año más el Reinfo, después de 12 años de fracaso, lo único que ha generado el Reinfo es la proliferación de una economía sumergida, la proliferación del crimen organizado y de un tipo de minería que no existía antes. Ahora Y que deben tener, una van a minería tener a sus criminal, candidatos, porque ¿no? hay minería informal, se le llama minero ilegal a un pequeño minero que está en una concesión que tiene dueño, pero él puede ser un operador pacífico. Esto ha devenido una minería criminal, organizaciones y bandas armadas que entran a las labores de pequeños mineros, de mineros artesanales, de minas grandes, y se roban el mineral a sangre y fuego. Y todo este circuito, esta economía ilegal, trafican explosivos, trafican armamento, trafican munición y tienen representación parlamentaria. Entonces, la proliferación de las economías ilegales, de la que el Reinfo es gran responsable, es realmente algo que sí puede jugar un papel de mucha violencia política en el Perú. Van a entrar en campaña. No, entonces ha sido de una enorme irresponsabilidad lo que ha hecho el Congreso prorrogando, así sea por un año, porque siempre se prorroga un año, 6 meses, y después viene otra prórroga y otra prórroga. Entonces esto se tiene que poner coto definitivo. Si queremos empezar a atender dos cosas, a legislar para que los mineros artesanales y los pequeños mineros puedan tener acceso a la formalización, porque nadie legisla en los temas de fondo, simplemente renuevan el Reinfo y dejan ese limbo en el que nadie se formaliza y la criminalidad aumenta. Entonces hay que poner coto para legislar a favor de la minería, de la pequeña minería y de la minería artesanal. Entonces, y después el poder atacar la inseguridad ciudadana, ¿no? Se tiene que armar como fue el GEIN en su momento, como fue el Frente de Pacificación del Alto Guayaga. Es decir, el Perú tiene oficiales muy preparados para devolver la paz a las elecciones, pero es evidente que la violencia política que se puede desatar en el Perú es responsabilidad de las leyes pro crimen y de la complicidad del Congreso de la República. ¿Por qué hacer política? Usted es empresario, se dedica a muchos otros rubros, podría vivir tranquilo. ¿Por qué entrar a la política? Bueno, qué? este es nuestro país, es el único que tenemos, ¿no? Acá me he desarrollado, he crecido, acá vive mi familia, acá quiero que se hagan felices y se realicen mis hijos. La figura del abuelo, Fernando Belaúnde, es como muy
fuerte Este también. es un país lleno de posibilidades y de oportunidades y es realmente inaceptable que en un país con tanto potencial, con tantas posibilidades, la gente viva en las situaciones de pobreza extrema que tiene, ¿no? No es no más pobres en un país rico, ¿no? Nosotros tenemos un potencial de riqueza que hay que ponerlo en valor, ¿no? Y eso es a partir de, primero, de políticos honestos, de una clase política distinta, y después a partir de políticas de sentido común, de políticas de integración que junten a los peruanos, ¿no? Yo por eso soy tan enemigo de los extremos que hacen política dividiendo a los peruanos, profundizando las grietas, ¿no? Yo creo que hay que hacer una política más de entendimiento, de puntos en común. Hay consenso de la importancia de la inversión privada, hay consenso de la importancia de un Estado más presente para facilitar que el mercado funcione en todo el Perú, integrar a los peruanos al mercado, es decir, yo creo que la política es un instrumento para el bien si es que quienes lo utilizan son personas que consideran el servicio público como un apostolado, ¿no? Correcto. Listo, Rafael. Gracias Listo. por Muchas visitarnos en gracias. Perú 21. Espero que la situación Te agradezco. se calme y bueno, que no se repitan estos hechos, ¿no? Y que las elecciones vayan su curso regular, digamos, ¿no? Muchas gracias. Esto, bueno, amigo de Perú 21, gracias por seguir hasta el final de la entrevista. Nos vemos en una próxima conversación.